Tenemos en la mesa a Luis Enrique Ferrer, representante internacional de UNPACU, hermano de José Daniel. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Cabo. Tenemos desde Texas a Ana Belkis Ferrer, hermana también de José Daniel. Buenas, ¿cómo estás, Ana? Sí, buenas noches. Un saludo para ustedes. Muy bien. A ver, Luis, si me permites empezar con tu hermana, ¿no? La dama primero. ¿Cómo no? ¿Qué está pasando con José Daniel? ¿Hay un ensañamiento? ¿Hay poca información? Y en el fondo pareciera haber una presión para que abandone el país, ¿no? Sí, cómo no. Esa es la intención de la dictadura, la razón por la que están siendo, bueno, diría que una vez más, tan crueles, ¿no? Con José Daniel. El ensañamiento pues siempre ha sido de una manera bien extrema. Recordemos que en el 2003 a José Daniel le pidieron fusilamiento, pena de muerte. Y bueno, cuando estaba en libertad, después de la Primavera Negra del 2003, trataron de asesinarlo en varias ocasiones, todo mandado por la dictadura. Y en el 2019-2020, pues ya vimos cómo lo liberaron. Gracias a Dios salió, bueno, lo liberaron con vida. Y en esta ocasión están haciendo lo mismo. Están, como bien dice José Daniel, las pocas veces que se puede comunicar desde marzo del año pasado hasta la fecha, lo están asesinando en vida o está muerto en vida, enterrado en vida. Bueno, dice, estoy enterrado en vida, me mantienen enterrado en vida y muriendo lentamente. Esa es la situación de José Daniel. Tenemos una pequeña información bastante reciente y ha sido a través de familiares de dos de los presos políticos que están ahí confinados en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Pudieron verle por un pequeño instante dos presos políticos y transmitirle a sus familiares el día que le fueron a ver, que vieron a José Daniel muy delgado y con un dolor muy fuerte en el brazo derecho, en el hombro derecho, ya sabemos, sin atención médica. En las peores de las condiciones. La dictadura se enfrasca, a pesar de saber que José Daniel ha dejado bien clara su posición, en presionarlo al máximo para obligarlo al destierro. Ahora, ¿qué edad tiene José Daniel? Nació en 1970, en julio. Estamos hablando de 54 años en estos momentos. Y él está preso desde el 11 del día de la protesta. Del mismo día de la protesta, él sale a la protesta con su hijo, que se llama igual que él, José Daniel Jr., y a ambos se lo llevan preso. Al hijo lo sueltan alrededor de un mes después de haberlo torturado también bastante y maltratado en Versalles, en Santiago de Cuba, que es el equivalente. Ese es el día que ellos están saliendo, ¿no? Ni siquiera llegaron a participar de la protesta, ¿no? No llegaron al centro de doblar ahí Santiago de Cuba, donde estaban las protestas en ese momento. Ajá, o sea que están presos sin realmente haber hecho nada. No, en el caso de José Daniel hay algo extremo por todas partes. José Daniel cumplió la sanción que ellos le aplicaron, 4 años y medio en el 2019, que fue torturado, lo liberan con una especie de prisión domiciliar, le revocan esa condena, ya la cumplió completamente y continúa preso. No lo han condenado nuevamente, no lo han acusado. Tenía una supuesta acusación por desorden público de ese día del 11 de julio, pero nunca después se siguió moviendo esta acusación contra él. Le han amenazado con que va a pagar también los años que quedó debiendo de la causa de los 75, donde estuvimos presos todos nosotros, que serían unos cuantos. Con el famoso cambio de medida. Exactamente. ¿No? A todos nos liberaron con licencia extrapenal. En el caso de él, como permanece en Cuba, nunca le dieron una amnistía o un indulto, simplemente queda ahí pendiente y le han amenazado que va a tener que cumplir los años que dejó debiendo. Pero en estos momentos prácticamente es un secuestro. José Daniel no tiene condena efectiva para continuar en prisión. Vamos en este momento a ver las declaraciones de la esposa de José Daniel Ferrer, la doctora Nelva Ismaray. Adelante. El pasado viernes 4 de octubre del 2024 me trasladé hacia la prisión de máxima severidad Mar Verde, aquí en Santiago de Cuba, acompañada de mi hijastra Fátima Victoria y de mi hijo Daniel José, con el objetivo de poder ver durante la visita reglamentaria a mi esposo, a su padre, y la cual fue nuevamente negada a las autoridades penitenciarias y a la mal llamada seguridad del Estado. Al mando de los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, no les ha bastado con privarle de su libertad
desde el 11 de julio del 2021 y desde su secuestro en la misma prisión el 14 de agosto del mismo año, en la misma celda de castigo reducida, preparada tecnológicamente para torturarle, aislado de toda la comunidad penal y con acceso muy limitado al mundo exterior, incluso para tomar sol. O sea, es una declaración desde dentro de Cuba. Ana, cuando usted dice que el testimonio que tienen es de 2 presos que le vieron y ahora pues vemos a su esposa decir que está aislado del resto de la población penal, ¿significa que está en una celda solitaria? Sí, está completamente en solitario, en una celda en solitario que fue preparada en agosto para José Daniel precisamente. El día 14 de agosto llevan a José Daniel desde el centro de torturas de Versalles hasta ahí, hasta la prisión de Mar Verde, y lo confinan en esa celda de aislamiento totalmente preparada para torturarlo, tanto física como psicológicamente. Sabíamos que en un inicio ni siquiera tenía nada por donde ver, absolutamente nada, totalmente tapiada la celda, con un bombillo que lo mantenían encendido todo el tiempo, día y noche, para torturarlo, los mosquitos, la celda inundada de mosquitos, también tenía hormigas, cucarachas, en ocasiones roedores. Y bueno, toda esta situación que conocemos, muchas veces ni siquiera sacan a José Daniel al sol. Estas informaciones las sabíamos por José Daniel cuando le permitían hablar por teléfono, y desde marzo del año pasado ni siquiera le permiten hablar por teléfono, tampoco le dan visitas familiares ni conyugales. Entonces, bueno, esta información de estos familiares de 2 presos políticos, la verdad no sé en qué momento y cómo sería ese pequeño encuentro. Las 2 familias me dicen que fue en el momento en que llevaban a su preso político para las visitas, para las respectivas visitas. No sé si quisieron pasarlo por esa celda, no sé, no tengo la idea, ¿sabe? Y pues sí quiero creer en que es real lo que dicen los familiares de los presos, ¿verdad? No tenemos por qué dudar de ellos. Yo puedo contestar mejor, yo estuve en esa prisión casi 5 años. A ver si nos pone un poco al tanto, porque hay tantas prisiones en Cuba que uno pierde el hilo. Las celdas de castigo son pequeñas, son pocas celdas de castigo, la tienen totalmente para él. Él está encerrado en una a las 24 horas del día, pero las otras están vacías. Desde el mismo Anabelki habló hace un momento de agosto, no agosto de este año, para el que no sepa, agosto del 2021. A él lo tienen un mes en Versalles. En julio. Versalles, que es como el Villamarista de Oriente. Villamarista en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba, exacto. Okay. El mismo centro de terror de la seguridad del Estado. De interrogatorio. Exacto. ¿Y Mar Verde dónde está? Una de las prisiones, la segunda prisión de Santiago de Cuba. Primero está la prisión de Boniato, que una de las más famosas. Todavía? Sí, una de las más famosas. Boniato y Boniatico, hay una, ¿no? Boniatico es el régimen especial de aislamiento y de castigo. Y Boniato la prisión normal. O sea que cuando hablas de Mar Verde no es que no exista. Mar Verde es la segunda prisión en tamaño en Santiago de Cuba. ¿Por qué él no lo llevan para Boniatico? Boniatico tiene muchas celdas y como a él lo querían someterlo a un aislamiento total, no le servía a Boniatico porque hubiesen tenido que dejar demasiado celda vacía. ¿Tú estuviste en Boniato o en Mar Verde? En ambas prisiones. En Boniato pocos días, pero gran tiempo en Mar Verde. Para hablar en la prisión es sencillo. ¿Está en Santiago? Ambas en Santiago de Cuba. Una en la carretera a la playa de Mar Verde y la otra ahí mismo alrededor del poblado de Boniato. Porque Mar Verde es una zona que se llama así. Mar Verde es una playa y es una zona de campo. La prisión está aislada, bastante distante del pueblo más cercano. En la prisión de Mar Verde no es muy grande, es una prisión mediana. Boniato mucho más grande. El pasillo que da para acceso de los destacamentos normales, donde están los presos, para los salones de visita, pasa por detrás de la celda. Las celdas están tapiadas hacia ese lado, pero si se habla fuerte se puede escuchar. Es una opción para comunicarse con los presos. La otra, si lo sacan a coger sol, lo sacan a un calabozo de cabilla que tienen en el patio, techo de cabilla y paredes de cabilla. Te encierran ahí y ahí tú coges 1 hora de sol. Y entonces no puedes hay un destacamento. No tiene espacio para caminar. Eso lo hacen con el que está en celda. Al que le dejan caminar es al que está en destacamento. Es decir, el destacamento sale y camina alrededor de 50 metros de largo, por 20 o 30 ¿Tú conoces el combinado? Estuve en el combinado. O sea, en el combinado hay un patio en cada edificio. Dentro del edificio en forma de C o de H. ¿Tienen un patio así en Mar Verde parecido? No, en Mar Verde es diferente.
En el combinado hay 3 edificios, están separados uno de otro. Hay un terreno deportivo, de un campo de pelota, como decimos en Cuba, en el centro, y está el hospital al otro lado. En Malverde es un edificio en forma de H, entonces queda un patio dentro de ambas partes de la H y en la parte de atrás del H. Y entonces ahí hacen como una jaula y en el caso de los que están en celda de castigo, en casi todas las prisiones en Cuba, que me pasó a mí también en Villa Clara, en la pendiente de Villa Clara es similar a Malverde, si estás en celda de castigo no te sacan al patio, te sacan al patio que está frente a la celda de castigo, pero te meten en una celda de cabilla. Yo estaba contando, en 3 años, si lo que le han dado de visitas son 7 visitas más o menos, estamos hablando de que están dando visitas cada 6 meses, y el pabellón conyugal cada 4, o sea... No, lo que pasó es lo siguiente, los primeros tiempos le dieron visitas esporádicamente, pero algunas veces se mantenían periódicamente por 6 meses. Cada 2 meses, un ejemplo, recibí una visita. Luego, desde hace 1 año y 7 meses, no recibe visita de ningún tipo. O sea, lleva 1 año, Ana, y 7 meses sin visita. Sí, correcto, desde marzo. Y al inicio, recordar que desde marzo del año pasado. Sí, al inicio lo tuvieron 3 meses sin saber absolutamente nada de José Daniel, no había ninguna información, no lo dejaban ver absolutamente nada. Luego comenzaron a darle visitas cada 2 meses, luego quizás cada 45 días, luego hubo un tiempo que le negaban las visitas y pues así hasta que ahora en marzo del año pasado, 2023, pues empezaron a negarle, bueno, en marzo fue la última visita familiar, la última visita conyugal, y la última llamada telefónica. En marzo del año pasado. ¿Él tiene alguna sentencia específica esta vez? En estos momentos ya cumplió los 4 años y medio que tenía de condena el 2019. Si sacamos cuenta, 2019, a final de 2024 que estamos, ya cumplió su condena. ¿No lo han procesado por el 11 de julio? Hasta ahora él no tiene otra condena. Es decir, prácticamente... ¿Y acusación? Lo habían acusado de desorden público. Amenaza de revocarle la condena en los 75... que está bajo licencia intrapenal, igual que todos los 75, incluyendo los que estamos fuera, pero nada de esto se ha aplicado. Por lo tanto, legalmente, estamos hablando con las mismas leyes de la dictadura, él está secuestrado. Esa es la situación. Pero hay algo más, Cao. La situación de José Daniel, yo conozco muchos presos políticos de diferentes épocas aquí, usted también. Y viví con la prisión política por casi 8 años y conozco a muchos de los más recientes. No conozco a nadie que haya estado en un tipo de aislamiento como el que le han sometido a José Daniel Ferrer. Estamos hablando de un aislamiento donde no tiene comunicación con otros presos comunes porque las otras celdas están vacías desde el 2021 y ni siquiera los guardias que abren y cierran los candados de las rejas pueden entrar a donde él está si no es acompañado con un jefe de la prisión. Claro, porque eso hablábamos precisamente esta tarde en el equipo de producción, que muchos guardias terminan viendo ante el sufrimiento humano, solidarizándose con los presos, ayudándolos, llevando mensajes a la familia. Aquí están tratando de evitar eso también, ¿no? Están tratando de evitar 2 cosas. Una, que les sirvan de comunicación y también le temen tanto a José Daniel que no quieren que tenga comunicación con nadie, porque prácticamente él le ha mostrado a ellos que cualquier persona que se acerque, han habido muchos casos hasta de exagente comunista, que conversando con él y el tiempo de contacto con él han terminado del lado de la oposición. Y la dictadura quiere aislarlo por comunicación y para evitar también que se solidaricen o se unan a la causa de él. Se han dado casos en Cuba de guardias que han ayudado a presos políticos a salir de prisión y a salir Hoy hablábamos de eso, sí, conozco casos específicos y estábamos hablando de eso. ¿Qué podemos hacer? Lo que ustedes están haciendo, queremos agradecerle como familia y como la Unión Patriótica de Cuba también el trabajo que siempre ha hecho América TV, resaltando no solamente el caso de José Daniel, de todos los presos políticos y de la lucha por la libertad del pueblo cubano. Prácticamente ustedes son un ejemplo aquí en Estados Unidos de eso. Muchos otros canales ojalá pudieran también seguir el camino de ustedes. ¿Qué se puede hacer? Seguir difundiendo en las redes sociales lo que van a ver este programa, seguir difundiendo, seguir publicando, compartiendo, buscando que las amistades, es decir, creando conciencia y tratando de llegar un poco más allá. Recientemente la Unión Europea, el Parlamento Europeo específicamente, aprobó una resolución de emergencia en favor de la vida y la libertad de José Daniel y también exigiendo a la dictadura la libertad de los más de 1000 presos políticos que hay en Cuba. Digo más de 1000 porque tenemos en lista alrededor de 1000, pero yo que estuve en prisión sé que hay muchos más que nadie conoce porque la familia tiene miedo, porque no tienen quien les represente en el exterior, es decir, en la calle, y no se sabe que están presos por una causa política. En Cuba probablemente llegan a 4 o 5 mil los presos políticos en estos momentos. Muchísimas gracias, Ana, directamente desde Texas. Muchas gracias a Luis Enrique, vamos a tratar de seguir de cerca y ya usted sabe, si usted tiene este segmento en las redes sociales, pues
páselo, disemínelo. Es la mejor forma de ayudar, porque a ellos les interesa el silencio, sobre todo en el caso de José Daniel Ferrer, sin duda el preso político cubano en muchos años, en el cual se han ensañado de una manera increíble, y hay que ayudarlo y hay que salvarlo. Muchas gracias, por estar con nosotros.